Hola chicos, hoy día vamos a revisar un poquito de lo que es su evaluación de tabla periódica. Ya, yo les puse una tablita periódica, ¿cierto? Para que ustedes pudieran observar el número atómico y pudieran ir viendo en qué posición se encontraban, ¿cierto? Dependiendo de el número atómico que yo les daba. Recordar, ¿cierto? Que la tabla periódica está organizada en grupos, ¿cierto? Que son las columnas hacia abajo y los periodos, que son las filas que están hacia el lado. También podíamos identificar elementos representativos, que serían el grupo 1 y 2, y después todos los que están acá, del 3 al 8, también teníamos los de transición, que son los que están aquí en medio, y los de transición interna, ¿ya? También podíamos clasificarlos como metales, no metales, ¿cierto? Metales, la mayoría de los que están en la tabla periódica. Ahora tenemos algunos que son no metales que se encuentran a este lado y también tenemos los gases nobles que es importante recordar que están aquí. Entonces vamos a ir viendo según la pregunta cómo es la clasificación que nos van a ir dando. Teníamos que ir observando, por ejemplo, en la primera pregunta, vamos a ver acá, vamos a esperar que cargue. En la primera pregunta dice, ¿a qué grupo y periodo corresponde el tecnecio? ¿Ya? Entonces nos dan el número atómico. Con el número atómico nosotros vamos a mirar en nuestra tablita periódica, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar que este elemento se encuentra en el grupo 7b, es decir, es de transición, y está en el periodo 5. Ya, esa era nuestra alternativa correcta. En la siguiente pregunta dice, un átomo posee un número atómico 46. Entonces, teníamos que irnos a la tablita periódica y mirar, ¿cierto? ¿Cuál era ese número atómico 46? Vamos a ver la clasificación que tiene ese elemento, ¿ya? Voy a buscar la tablita periódica aquí en grande para que podamos visualizarlo bien y podamos ir ubicando los elementos que necesitamos. Ya, es sumamente importante, chiquillos, que aprendamos a utilizar la tabla periódica, porque de esta forma ustedes van a poder realizar una serie de actividades en química. Ya, esto es lo fundamental que debemos conocer. Entonces, vamos a ir ubicando, ¿cierto?, en nuestra tablita periódica los elementos que nos van pidiendo. Acá se pueden observar más o menos los números atómicos. Entonces, dice que el número atómico 46 y queremos saber su clasificación, ya si es representativo, si es de transición interna, etc. Entonces, número 46 lo buscamos aquí. Nos damos cuenta que está en este bloque, por lo tanto, este es un elemento de transición interna. Perdón, de transición. Los de transición interna son los de acá abajo, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos ubicarnos. La mayoría de ustedes contestó bastante bien. Luego dice, ¿a qué grupo pertenece el potasio? Nos vamos a la tablita periódica y el potasio tiene un número atómico 19. Nos preguntan por el grupo. Potasio número 19, aquí está, y pertenece al grupo 1. Es decir, es un elemento representativo y está en el grupo 1. Entonces, eso es lo que deberían poner y está muy correcto. Después nos vamos a ¿cuál de las siguientes propiedades periódicas aumenta al incrementar el número atómico en el grupo 1? El potencial de ionización, la electronegatividad o el radio atómico. Entonces, vamos a ir a la tabla periódica y vamos a recordar que cuando vamos hacia abajo y hacia la izquierda en la tabla periódica va a ir aumentando el radio, porque a medida que aumenta el número atómico, nuestro átomo va a ir creciendo y va a tener un mayor radio, que es la distancia que hay entre el núcleo y el electrón que está más lejano, ¿ya? Esa es nuestra definición de radio. Ahora,
los elementos que se encuentran aquí van a tener las otras propiedades periódicas, porque hacia arriba y hacia la derecha aumenta la electroafinidad, la electronegatividad, ¿cierto? Y teníamos el flúor como el elemento más electronegativo. Entonces, si nos preguntan qué propiedad aumenta al incrementar el número atómico en el grupo 1, si vamos bajando, ¿cierto? En el grupo 1 lo que vamos a ir aumentando es el radio. Muy bien, aquí la mayoría contestó bien. Después, los elementos no metálicos, y acá me preguntan características, ¿ya? Pensemos que el metal, ¿cierto? Va a conducir la corriente eléctrica, va a conducir el calor, va a ser duro, va a ser maleable, posee brillo. Entonces, si me preguntan por los no metálicos, yo voy a ir a las características que no corresponden a los metales. Es decir, que un no metal no conduce la corriente eléctrica, ¿ya? A menos que este no metal esté disuelto en agua, ahí las condiciones cambian. Pero me dice que como propiedad general los elementos no metálicos no conducen la corriente eléctrica y más bien son aislantes. De los siguientes elementos, ¿cuál no corresponde a un elemento representativo? Tengo al litio, el oxígeno, el azufre, el cobre y el hidrógeno. Si nos damos cuenta en la tablita periódica, el cobre no es un elemento representativo porque pertenece al grupo de los elementos de transición. El litio, el hidrógeno, el silicio y todos los otros que se nombraron son representativos. Por lo tanto, el único que es de transición y que no corresponde a este grupo sería el cobre. La mayoría contestó bastante bien. ¿Ya? Después dice, considerando los tres primeros gases nobles de la tabla periódica, helio, neón y argón, ¿cuál de las siguientes alternativas ordena adecuadamente los elementos según su radio atómico? Acá el radio atómico, recordemos que aumenta hacia abajo. Por lo tanto, si queremos ordenar el helio, neón y argón, según el radio, tenemos que poner, y vamos a ir mirando las alternativas, ¿cierto? Que de abajo hacia arriba aumentando. Por lo tanto, el más grande es el argón, es mayor, después viene el neón y después viene el helio, ¿ya? Recuerden que el signo, la boquita abierta, va hacia el mayor. Así que esta es nuestra alternativa correcta. Después dice, de los siguientes elementos, ¿cuál es el más electronegativo? ¿Ya? Tenemos distintos elementos, potasio, helio, argón. Sabemos que los gases nobles no poseen esta propiedad de electronegatividad porque tienen todos sus electrones completos, entonces ellos no necesitan ni andar quitando ni atrayendo electrones. Nos queda como opción el potasio, el hidrógeno y el flúor. El hidrógeno, el potasio y el flúor, si nos damos cuenta, recordemos que la electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha en la tabla periódica. Por lo tanto, el elemento más electronegativo es el flúor. ¿Ya? Así que esa es la alternativa correcta, el flúor. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, los elementos de un mismo grupo poseen. Cuando hablamos del mismo grupo, es decir, la columna hacia abajo, vamos a decir que tiene la misma cantidad de electrones en su capa más externa, que es la capa de valencia. Por lo tanto, aquellos elementos del grupo 1 tienen un electrón de valencia. Los elementos del grupo 2, 2 electrones de valencia. Y seguimos con los representativos. El grupo 3 tiene 3 electrones de valencia, el grupo 4, 4 electrones de valencia y así hasta llegar al número 8. Esto es válido solo para los elementos representativos. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es que los elementos de un mismo grupo poseen igual de electrones en la capa más externa. ¿Ya? Y finalmente nos queda una pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes relaciones de tamaño es correcta? ¿Qué debíamos recordar aquí? Recordar que el tamaño iba a ir aumentando, ¿cierto? En la tabla periódica hacia abajo y hacia la izquierda. Ya, por lo tanto, teníamos que fijarnos en eso y también fijarnos que
si un átomo gana un electrón, es decir, si gana un electrón, se hace más grande porque va a crecer. Si pierde electrones y tiene carga positiva, se hace más pequeño en comparación del átomo neutro. Por lo tanto, estas afirmaciones que están aquí son incorrectas, porque si un átomo de flúor gana un electrón, se va a hacer más grande. Pero según esto dice que F, ¿cierto? Que es el flúor, con una carga de -1, es decir, gana un electrón, es más pequeño que un flúor normal. Y eso es falso porque es más grande. El calcio, ¿cierto? Que se hace más pequeñito en el caso de, al perder electrones, es más pequeño que el calcio neutro. Ahora, si nos damos cuenta, ¿cierto? El cloro, comparándolo con el sodio, el cloro está acá y el sodio está acá, nos damos cuenta de que en relación al tamaño, ya, en relación al tamaño, el cloro tiene más electrones, por lo tanto debería ser más grande que el sodio. Ya. Ahora, si comparamos el aluminio más 3 y el aluminio más 2, ya, ambos son pequeñitos, ¿cierto? Pero el aluminio más 3 debería ser más pequeño que el aluminio más 2. ¿Ya? Ahora, este también podría ser porque el calcio, al tener carga 2 más, quiere decir que se hace mucho más pequeñito. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el cloro, ¿ya? En ese caso, el cloro va a ser mucho más grande que el sodio en esa relación. ¿Ya? Y el oxígeno, si tiene carga -1, va a ser más pequeño que si tiene carga -2, porque si gana 2 electrones se va a hacer aún más grande. Por lo tanto, podríamos haber marcado estas dos alternativas, ¿ya? La calcio más 2 o cloro, que es más grande que el sodio. Pero si en relación al tamaño, si podemos comparar, el cloro es mucho más grande que el sodio, ¿ya? Así que esa es la corrección, chicos. Si tienen alguna otra duda o algo que no les haya quedado claro, me envían un correíto, ya, y lo podemos ver. Así que esa sería nuestra corrección de esta semana. Los espero el día miércoles próximo con la guía que les voy a enviar de la guía que trata de los átomos y la teoría atómica. Así que eso sería. Un abrazo, chao.